Señor, te damos gracias en esta mañana. Te pedimos que tú prepares nuestro corazón, Señor amado, para recibir tu palabra, Señor. Esa semilla, bendito Rey. Aleluya. Que sea el Espíritu Santo quien siembre esa semilla en cada vida y en cada corazón. Y lleve frutos, y frutos en abundancia para tu gloria, Señor. Gracias. Gracias en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor amado, por tus instrucciones. Gracias por darnos, aleluya, el camino a seguir. Gracias. Gracias por alumbrar nuestros pies en medio de este mundo de oscuridad. Hay muchas cosas, Señor, que no entendemos. Hay muchas cosas que tenemos que vivir, Señor amado, que no entendemos y no comprendemos el porqué. Pero, Señor amado, que no nos preguntemos tanto, sino que tengamos esa fe de confiar en ti y saber que tú tienes y quieres lo mejor para cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Aleluya. Buenos días, hermanos. Que nuestro corazón esté dispuesto y preparado para escuchar su palabra. Aleluya. Porque lo que necesitamos que la palabra de nuestro Señor esté injertado en nuestra mente, en nuestro corazón y en todo nuestro ser. Aleluya. Miren, vamos a empezar por algo que todos sabemos y es evidente, ¿no? Y si alguien no lo sabe, pues por eso compartimos la palabra del Señor, amén, para poder entender y comprender y tener claro lo que el Señor nos habla. En Romanos 5, 12, 21, si quieren yo lo voy a leer porque tampoco, no es que sea el punto principal de esta prédica, pero sí que es importante para iniciar saber una cosa, y es que todos somos pecadores por la caída del ser humano. Y en Romanos 5, 12, 21, Romanos 5, 12 dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, amén. Tenemos claro eso, ¿no? El pecado entró al mundo por un hombre y por el pecado entró la muerte, con el pecado entró la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Amén. Por lo tanto, esto nos confirma que por causa de la caída en el inicio, en el principio, todos somos pecadores. Por eso, por el pecado y la separación con Dios, porque cuando la creación, cuando el ser humano peca, se separa de Dios. Por lo tanto, por el pecado y la separación con Dios, nos hemos convertido, el ser humano, nos hemos convertido en criaturas de hábitos por naturaleza. Amén. Es decir, que se crean hábitos en nuestra vida. Y lamentablemente esos hábitos se crean al ser pecadores y estar separados de Dios. Y nosotros debemos ser conscientes de que hay hábitos en nuestras vidas que aprendimos desde pequeños, que nos enseñó el mundo, que nos enseñaron, se crearon hábitos.
Es muy difícil desaprender estos mal hábitos que han estado arraigados desde nuestro nacimiento. Y esto es lo difícil. Desaprender. Es como desaprender lo que un día aprendimos, y esto es lo complicado. ¿Por qué? Porque es que ya tiene forma natural y ya sale automáticamente de nuestras vidas y nuestras costumbres. La ansiedad, escucha, la ansiedad y la depresión provienen de un hábito muy común y que todo el mundo lo ha heredado y aprendido. Y es un hábito, yo le puse el nombre, el hábito de la autoprotección. Amén. Autoprotección. Es un hábito un sistema que quiere protegerse automáticamente. Esto significa que por naturaleza todo el peso de la vida recae sobre uno mismo. Amén. No sé si me doy a entender. Este hábito significa que por naturaleza todo el peso de nuestra vida, toda nuestra vida recae sobre nosotros. Todo lo que vivimos recae sobre nosotros. Por eso debemos entender que en nuestra mente se ha forjado dicho hábito. El hábito de la autoprotección. El diseño original, si nosotros vamos al diseño original de Dios con el ser humano, lo podemos ver en el Edén. Y vamos a ver para que nos demos cuenta de que esos hábitos, yo le diría que son mal hábitos por estar separados y alejados de Dios. Por lo tanto, ¿cuál fue el diseño original de Dios para el ser humano? Lo vemos en el Edén con Adán. Adán no estaba solo. Adán no se sentía solo. Dios estaba con él y él sabía que Dios estaba con él. Por lo tanto, Adán estaba en comunión con Dios. Amén. Adán estaba en comunión con Dios. Y segundo, Dios a Adán le daba todo lo que necesitaba. Amén. Dios le daba a Adán todo lo que necesitaba. No le faltaba nada. Ahora, el trabajo de Adán era cuidar lo que Dios le había dado. Con la caída del ser humano y al apartarse de Dios, de separarse de Dios, el hombre empieza a confiar y depender de sí mismo. Y cae en el hábito de la autoprotección por el hecho de estar separado de su Creador. Amén. Y esto, hermanos, le ocurre al ser humano y esto nos ha ocurrido a nosotros. Porque en un tiempo determinado de nuestras vidas hemos estado separados de Dios. No sé si todos ya crecieron en la iglesia desde pequeños, pero los que hemos estado en el mundo siempre hemos tenido que depender de nosotros mismos. Todo ha recaído sobre nosotros. Y en muchos momentos determinados de nuestras vidas nos hemos sentido solos. Y al estar solos, tú tienes que intentar solucionar todo lo que te venga con tus propias fuerzas. Amén. Y eso se va forjando dentro de nosotros. Este sistema
Por lo tanto, ¿qué significa autoprotección? Que por causa de no conocer a Dios, ni su palabra, ni tener comunión, ni intimidad con Él, se forjó un mecanismo natural en la mente del ser humano. Yo diría que es como un vicio que autocarga con todas las situaciones que vienen. Y muchas veces nos vamos más allá y maquinamos escenas, nos imaginamos escenas negativas que aún no han venido, que quizás aún no son reales, pero nosotros ya les imaginamos. Aún no han pasado. Y nos adelantamos, nuestra mente con esta autoprotección se adelanta a todos los acontecimientos y empezamos a ver la cosa oscura, negativa. Y aún no pasó todo esto, pero nos vamos cargando con todas estas cosas. Claro, y este mecanismo nos convence para que nosotros nos protejamos de todas esas situaciones que vivimos y las que nos hace creer que nosotros las tenemos que gestionar y cargar todo sobre nosotros. Es decir, solamente estamos nosotros. Y todo esto lo tengo que cargar, lo tengo que gestionar. Miren, Job 3, 25, 26. Job mismo dijo, lo que más me temía me sobrevino. Muchas veces esas películas que nosotros nos montamos y que ya visualizamos negativas, que aún no han acontecido, si nosotros nos la creemos, puede llegar al punto donde ocurran. Amén. Y Job dijo, lo que más temía me sobrevino. Lo que más me asustaba me sucedió. No encuentro paz ni sosiego. No hallo reposo, sino solo agitación. Porque todo esto, Job cargó con todo eso. Cargó con todas las situaciones. Él automáticamente intentaba gestionar él solo todas esas situaciones que le pasaron. Este mecanismo es el culpable que nos lleva a la ansiedad y a la depresión. Y lo más tremendo y que no podemos ignorar es que este mecanismo está dentro de nosotros. Esto nosotros lo tenemos que tener claro. Es algo que está arraigado dentro de nosotros. Porque cuando viene el problema y la dificultad nos desesperamos. ¿Por qué? Porque nosotros nos hacemos la idea de que esto recae sobre mí, tengo que buscar una solución para poder arreglar eso. Por lo tanto, eso está dentro de nosotros, en nuestra mente. Y si profundizamos y creemos en la palabra, nos damos cuenta que el ser humano, nosotros no estamos diseñados para gestionar y cargar todas las situaciones que nos vienen. No estamos diseñados para eso. Amén. Por eso nos sentimos mal. Por eso nos angustiamos. Porque no estamos diseñados para cargar con todo eso. Si dejamos que el hábito de defensa, alejado de Dios, actúe, nos cargaremos con tanto peso en nuestra mente y en nuestro corazón que la ansiedad nos gobernará y puede llegar el punto donde nos puede destrozar. ¿Qué debemos hacer sobre esta situación? Al ser un hábito que actúa naturalmente, debemos hacer lo más difícil que hay, porque esto es complicado.
Y es desaprender lo que nuestra mente aprendió cuando solo dependía de ella, cuando nosotros solamente dependíamos de nosotros, que esto se forjó en nosotros. Por lo tanto, debemos desaprender lo que un día aprendimos. Y esto es complicado, pero debemos poner en práctica lo que Romanos 12:2 nos enseña. ¿Se acuerdan? Romanos 12:2. Renovar nuestra mente de lo que antes creía, renovar nuestra mente de lo antiguo, renovar nuestra mente de lo que antes creía. ¿Y qué creíamos antes? Que estábamos solos, que debíamos autogestionarnos y autodefendernos de todas esas situaciones que se presentan en nuestra vida. Renovar nuestra mente de lo viejo y empezar a sobreponer a todo eso lo nuevo, ¿vale? ¿Y qué es lo nuevo? ¿Qué es lo nuevo? ¿Qué es lo que yo tengo que sobreponer sobre todo eso viejo y sobre todo eso que un día yo aprendí? ¿Saben qué es lo que nosotros tenemos que sobreponer sobre esto? La palabra de Dios. La palabra de Dios. Hay que sobreponer la palabra de Dios a todas las cosas, a todo lo que un día yo aprendí, a todo lo que me enseñaron, a todo lo que supuestamente la vida me enseñó. Yo tengo que sobreponer la palabra de Dios sobre todo esto. Y esto no es fácil, hermanos. Es verdad, no es fácil. No es fácil porque es lo que hemos estado hablando. Es algo automático que está dentro de mí. Cuando viene una situación difícil, lo que hago, esta autodefensa dentro de mí, lo que hace es que quiere gestionar y empieza a darle vueltas y cómo lo voy a hacer. Y muchas veces esto no nos deja ir a lo que realmente a la fuente que tenemos que ir, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios está por encima de todas las cosas. La palabra de Dios está por encima de lo que tú piensas y lo que yo pienso. La palabra de Dios está por encima de la situación que viene en contra mío. La palabra de Dios está por encima de lo que yo un día aprendí. Amén. Eso, cuando yo empiezo a poner mis ojos en la palabra de Dios y a creerme lo que Dios dice, empiezo a cumplir la palabra de Dios de Romanos 12:2. Empiezo a renovar mi mente, desechando lo viejo y llenándome de lo nuevo, de la palabra de Dios. Amén. ¿Y qué dice la palabra de Dios? Por ejemplo, en Primera de Pedro 5:7 nos dice lo siguiente. Primera de Pedro 5:7 nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amén. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Aquí hay una palabra muy interesante. Mira que no dice gestionando, no dice gestiona tu ansiedad. No, dice echar. Mira qué diferencia, ¿eh? Mira de todo el lío que se nos puede montar, ¿no?, en nuestra vida y en nuestra mente, y lo fácil que la palabra nos enseña. Es decir, esta ansiedad, nosotros naturalmente la queremos gestionar. Nuestro cuerpo, nuestra humanidad caída nos dice, tienes que gestionar todo eso.
Y la palabra es más simple. Lo que pasa es que es más difícil. Parece más fácil, pero es más difícil. ¿Saben por qué? Porque tenemos que ir en contra de nuestra naturaleza humana. La palabra te dice, no gestione nada, echa. Esta ansiedad, esas situaciones que te vienen, échala a los pies de Cristo. Si nos dejamos llevar por el hábito de la autoprotección, cuando venga una situación difícil, nuestra mente empezará a gestionar. Luego quizás viene otra situación que también nuestra mente querrá gestionarla para protegerse, hasta llegar al punto de la saturación. Que esto nos llevará a la ansiedad. De la ansiedad pasaremos a la depresión. De la depresión a la destrucción. Sin embargo, la palabra nos dice algo nuevo. Y la palabra te dice, oye, no estás solo. No estás solo, porque esto es el problema, hermanos. Que nos sentimos solos. Cuando nos pasa algo así, nos sentimos solos. O creemos que estamos solos. Pero la palabra te dice, hey, no estás solo. No fuiste creado para gestionar todo esto. No es tu lugar. Simplemente toma todo esto y échalo a los pies de Cristo por fe. Esto es lo que nos enseña la palabra. Poner a los pies de Cristo por fe. Porque Dios tiene cuidado de ti. Dios tiene cuidado de nosotros. Dios nos cuida. Dio a su Hijo por amor a ti. ¿Cómo no te dará todo lo que necesitas? Esto está en Romanos 8:32. La palabra de Dios, Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, es decir, el que dio a su Hijo al mundo, aún el mundo estando en pecado y alejado de Dios, Dios no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí, ¿cómo no nos dará todo lo que nosotros no necesitemos? Amén. Bendito Dios. Jesús nos da la clave de todas las cosas. En Marcos 10, 13, 16. Marcos 10, 13, 16. Dice, y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo,
el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Versículo 15 dice: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios. Nos paramos aquí un momentito. Fíjense que aquí no nos habla de entrar en el reino de Dios en un futuro, porque muchas veces nosotros es como que nos hacemos la imagen de que cuando Jesús habla del reino de Dios, automáticamente pensamos que cuando partamos de esta tierra iremos al reino de Dios. En eso estamos equivocados, porque el reino de Dios ya está aquí. Porque mira, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios, no dice de entrar, dice de recibir. De cierto os digo, el que no reciba el reino de Dios. El que no reciba el reino de Dios aquí y ahora. Mateo 4, 17, para que entendamos lo que estamos hablando y lo que significa el reino de Dios. Dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos, el reino de Dios que se ha acercado. Amén. Es decir, que Jesús trajo el reino de Dios a la tierra. Y aquí, miren, para que veamos, arrepentíos. Si nosotros buscamos la palabra original del arrepentíos, no sé si se acuerdan, esto en griego es metanoia. Metanoia, ¿qué significa metanoia? Cambiar la manera de pensar. Cambiar vuestra manera de pensar. Cambiad vuestra manera de pensar. Vino a decir Jesús, creed en mí y entrad aquí y ahora en el reino de Dios. ¿Quién nos tiene que cambiar esa manera de pensar? La palabra de Dios. ¿Cómo nos arrepentimos nosotros? Cuando la palabra de Dios nos muestra la verdad y giramos nuestra manera de pensar. Es decir, ya no pienso lo que antes pensaba, ahora pienso diferente y me alineo a la palabra de Dios. Amén. Metanoia, arrepentirse. Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Se acuerdan que hemos comentado sobre el Edén y que en el Edén Dios le había dado todo lo necesario a Adán? Y Adán lo que tenía que hacer era cuidar lo que Dios le había dado. Esto es el diseño original. Adán no tenía el hábito de la autoprotección. ¿Saben por qué? Porque esto se formó en el ser humano por la creencia de la soledad y la independencia. Porque el ser humano, como hemos dicho antes, al estar separado de Dios, se siente solo. Sin Dios el ser humano se siente solo. Sin Dios el ser humano entiende que es independiente y que él tiene que solucionar todo lo que le viene. Pero como hemos aprendido, no estamos diseñados para esto. Aquí está el error de pensar que el ser humano tiene que gestionar todo. Pero no es así, no estamos diseñados para ello. Por lo tanto, este hábito se crea
por la soledad y la independencia de Dios. El reino de Dios para nosotros viene a ser el nuevo Edén. A esto se refería Jesús. Un reino espiritual con evidencias visibles en este mundo. Amén. Acercaos, Jesús decía, acercaos, entrad en el reino de Dios. Acuérdate, la creación, el Edén, el jardín del Edén, lo que ocurría ahí. ¿Qué pasaba? Adán estaba en comunión con Dios. Adán tenía todo lo que necesitaba. Y Jesús vino a traer ese Edén a la tierra para que tú y yo, que creemos en Cristo Jesús, entremos en ese Edén, entremos en el reino de Dios, vivamos en el reino de Dios, aquí y ahora. Un mundo espiritual que el mundo no puede entender, pero los espirituales nosotros sí. Y que tiene evidencias en las cosas naturales. ¿Por qué? Porque vivimos en lo espiritual, pero también aquí en el mundo. Amén. Y esto es el reino de Dios que Jesús vino a traer. Ahora bien, arrepentíos. Cambia vuestra manera de pensar. Ya no depende de vosotros. Yo estoy con vosotros. Amén. Por lo tanto, el reino de Dios es el nuevo Edén, el cual tenemos acceso por medio de nuestro Señor amado Jesús. Y en el reino de Dios, igual que en el Edén, hermanos, tenemos todo lo que necesitamos. Solo debemos cuidar todo lo que el Señor nos da. Debemos desprendernos de esta mentalidad y de ese hábito y saber y entender, hermanos, que no estamos solos. Echemos con confianza toda nuestra ansiedad sobre Él. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos solos. Él está con nosotros. Él cuida de nosotros. Cuando te venga una situación difícil, acuérdate de que no estás solo, no estás sola. De que Él, Dios, está contigo. Amén. Bendito Dios. Que estás en el Edén. Estás con tu Señor y tu Salvador. Pero eso sí, por medio de Cristo Jesús. Si no has aceptado a Jesús como tu Señor y Salvador, acéptalo. Cree en Él, confía en Él. Amén. Bendito Dios. Y para ir finalizando, Jesús nos da una advertencia. Jesús nos advierte de algo que nos tiene que hacer pensar y meditar en ello. Dijo, de cierto os digo, que el que no recibir el reino de Dios como un niño, no puede entrar en él. Amén. Es decir, que si tú no recibes el reino de Dios como un niño, no puedes entrar en ese reino. Para entrar en el nuevo Edén es necesario hacerlo como un niño. ¿Qué quiso decir Jesús con esto? ¿Por qué tenemos que ser como niños para poder entrar? Ojo que la palabra, Jesús dijo, gracias Señor, en una oración, dijo, gracias Señor,
Porque estas cosas maravillosas del reino de Dios y de ese reino espiritual, esto lo escondiste tú de los sabios y entendidos, esos que estudian tanto y todo el tiempo se preguntan el porqué de las cosas. Lo has escondido de ellos, sin embargo, se lo has revelado ¿a quién? A los niños. Amén. Por lo tanto, ahí nos empezamos a dar cuenta que no es cuestión de preguntarse de sabiduría. No es cuestión de tener mucho entendimiento y de saber muchas cosas. Es más cuestión del corazón. Ahora, ¿qué quiso decir Jesús con esto? Analicemos a un niño. 3 preguntas. Un niño, yo pregunto, ¿un niño es perfecto con sus acciones? ¿Qué creen? Es decir, ¿un niño lo hace todo perfecto, sí o no? No, ¿verdad? ¿Un niño comete errores? ¿Sí o no? También comete errores. ¿Un niño se equivoca? Claro que se equivoca. Y si analizamos según la ley de Moisés, ¿ustedes creen que un niño es perfecto cumpliendo la ley de Moisés? No, ¿verdad? Que a veces hace cosas que nos desesperan. Pero sin embargo Jesús dijo que si tú te conviertes como un niño, tú tienes acceso a ese reino de Dios. ¿Por qué? Sé que hay muchas razones, pero yo puse 2 razones para que nosotros entendamos y comprendamos de lo sencillo que es, pero también al tener que pelear, ¿no?, contra nuestra naturaleza pecaminosa a veces se hace complicado, pero el reino de Dios y las cosas en el Señor son simples y sencillas. A veces nosotros somos los que complicamos las cosas. Por eso Jesús dio el ejemplo de un niño, de la sencillez de un niño. Amén. Y lo pone por superior a todos aquellos que nosotros decimos, wow, ¿cómo puede ser que hayan llegado a este punto, que hayan podido crear todas estas cosas, que hayan podido ir hasta la luna y volver? Y nos quedamos maravillados de todas estas cosas. Pues Jesús a los niños los puso por encima de ellos. Como está muy bien todo lo que hagan y todo. Pero sin embargo, un niño, él ve a un niño muy superior a todos esos sabios y entendidos. Por lo tanto, ¿qué vino a decir Jesús de qué tenemos que aprender nosotros de un niño? 1, un niño cree sinceramente todo lo que le digan sus papás. Es decir, tú le dirás algo a tu hijo y él se quedará en paz porque dice, será así, él tiene razón. ¿Por qué? Porque él sabe más que yo. Y aunque tú lo veas así, él es inteligente y dice, yo lo voy a escuchar porque sé que él tiene razón, porque lo veo más grande y superior que yo, por lo tanto, está bien y me lo creo. Esto es lo que hace un niño. Y 2, vive confiado de que nada le faltará. Él vive confiado de que nada le faltará. ¿Por qué? Porque está convencido que sus papás tienen todo lo que él necesita. Y si hay que pasar algún momento difícil, él está confiado de que sus papás cuidarán de él. Él está confiado de que no está solo, de que él va a tener su comidita, de que él podrá ir a descansar. Y él tiene paz en su vida y en su corazón. Y él vive contento y vive feliz. ¿Por qué? Porque confía. Confía que hay alguien más grande que él que cuidará de él. Amén. Bendito Dios. Esto hace que no dependa todo de él.
¿Ven la diferencia con nosotros? Él no toma esas cargas. El niño no toma esas cargas. ¿Por qué? Porque no depende todo de él. Es como que va soltando todo. Por lo tanto, aún no desarrolla ese hábito de autoprotección. Y esperemos que nuestros hijos no desarrollen este hábito, mal hábito, vicio. Está confiado de que hay alguien que cuida de él y esta confianza sincera no permite que caiga en ansiedad ni en depresión, sino que hay paz en su corazón. Amén. Por eso Jesús dio el ejemplo de un niño, porque nosotros siempre nos hacemos la idea de que nuestro referente tiene que ser un Superman y de que nosotros tenemos que alcanzar esto, de que nosotros podemos, nosotros haremos, yo tengo que ser fuerte mentalmente para que todo lo que venga no me afecte. Pero la palabra de Dios no nos enseña esto. Y quizás hay muchos que no quieran eso, pero la palabra de Dios nos enseña de que nosotros tenemos un Padre que cuida de nosotros y que nosotros tenemos que ir a Él a entregarle todas las cosas y todas las situaciones. Amén. Nosotros debemos entender, hermanos, que somos débiles por causa del pecado y que necesitamos de Él. Y que Él está con los brazos abiertos para bendecirnos, para cuidarnos, para protegernos. Amén. Y concluimos con esto y ya finalizamos. La conclusión es, por naturaleza tenemos el hábito de la autoprotección. Y esto viene por sentirnos solos y estar separados de Dios. ¿Cuál es la solución a este problema? La palabra nos enseña que, uno, tenemos que creer en Dios. Tenemos que creer en Dios y tener la revelación de Dios como nuestro Padre. Como nuestro Padre. Amén. Así como tuvo la revelación Pablo, Abba Padre, Papito. Es mucho más que decirle Padre. Es una relación de hijo a padre, sabiendo que Él está y que Él nos guarda, sabiendo que Él está y que Él nos protege. Amén. Por lo tanto, creer en Dios como un Padre protector, un Padre que nos cuida. Tenemos un Padre, no estamos solos. Dos, importante, la oración y la comunión con Él. Porque esto es lo que tenía Adán. Adán estaba en comunión con Dios, por eso no se sentía solo. Hermanos, debemos orar, tenemos que orar, tenemos que arrodillarnos delante de la presencia del Señor y entregarle todas nuestras situaciones. Amén. Estar en comunión con Él para que se nos revele de que Dios está como un Padre cuidando de nosotros. Amén. Pero muchas veces andamos en tantas cosas que no nos paramos delante del Señor para entregarle todas estas cosas, para pasar tiempo con Él, para que el Espíritu Santo nos convenza de que tenemos un Padre más grande que todos los problemas y que todos los ángeles y principados que puedan venir en contra de nuestras vidas. Hay un Padre superior. Amén. Bendito Dios. Y esto, hermanos, nos dará la fe, la confianza, la actitud y la mentalidad como la de un niño. Amén. Porque en medio de la tribulación y del problema habrá paz en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque vamos a creer con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo nuestro ser, de que tengo un Padre grande que cuida de mí.
Por lo tanto, puedo estar seguro en medio de toda esa tribulación. Amén. Y esto es ser como un niño. Y esto nos da acceso a vivir en ese nuevo Edén, en el reino de Dios. Aleluya. Y no es de que Jesús está delante de la puerta y dice, bueno, tú eres como un niño, venga, entra. No, es que cuando tú eres como un niño que confías en Dios, es que automáticamente entras en ese reino. Cuando tú crees que Jesús dio su vida por ti, cuando tú crees que Dios te ama, entras en el reino de Dios, vives una vida espiritual. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Queremos darte toda la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Venimos ante ti, Señor, y ante tu presencia, Señor. Padre, tenemos, Señor amado, tantas costumbres, tantos hábitos, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, desenfocados de tu palabra, Señor, que muchas veces nos juegan una mala pasada, Señor. Pero hoy venimos delante de ti, delante de tu presencia. Aleluya. Para que tú, Señor, te glorifiques. Para que tu palabra, Señor amado, esté injertada en nuestra mente y en nuestro corazón. Y tu palabra rompa, Señor, esos malos hábitos, Señor, que nos apartan de ti, Señor. Hoy nos humillamos ante tu presencia. Hoy nos arrepentimos. Hoy cambiamos nuestra manera de pensar, Señor, y creemos en tu palabra y en ti. Señor, y así, Señor, llevemos frutos y frutos en abundancia. Gracias porque tú cuidas de nosotros. Por eso, Señor, te entregamos a ti. Te entregamos, ponemos a tus pies toda esa ansiedad, todo, Señor, lo que nos preocupa, todo lo que nos, Señor bendito, lo que nos carga, lo ponemos todo a tus pies, Señor, y ya te damos gracias porque tú lo gestionas, Señor. Gracias. Toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza sea para ti en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias, Jesús.